continuamos con el siguiente expositor, que es el ingeniero Oscar David Ticona Morán, con el tema Diseño de subsistema de distribución primaria, secundaria y alumbrado público para asociación vivienda cantera segunda utilizando DirectCAD. El ingeniero es titulado en la Universidad Católica de Santa María, con experiencia en el área de mantenimiento de Segapar, en el área de mantenimiento de redes social, y es ingeniero proyectista y de aplicaciones para la empresa Ifutech. Ingeniero Oscar, ¿se encuentra presente aquí? ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Ticona Morán. Bueno, el tema de mi tesis era el diseño del subsistema de distribución primario, secundario, alumbrado público para la Asociación de Vivienda Taller Canteras 2, utilizando esta herramienta DirectCAD, ¿no? Yo fui capacitado por el ingeniero Anthony Chávez de la mano para realizar este proyecto. Una pequeña introducción de mi proyecto, de mi tesis. Esta asociación en la que me basé para trabajar, de Vivienda Taller Canteras 2, está ubicada en una zona urbana, en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa, Perú. Esta actualmente cuenta con 8 manzanas y un total de 70 lotes. Además de esos 70 lotes, también cuenta con un pequeño centro de salud, un pequeño parque y un pequeño salón de usos múltiples. Bueno, la finalidad de este proyecto es diseñar los subsistemas, como dije, de media tensión, de baja tensión y del alumbrado público, utilizando el DirectCAD, ¿no? Para que después este proyecto ya se llevó a cabo, para que después la concesionaria suministre energía a este sitio. Actualmente el proyecto ya está terminado, culminado, se ha llevado a cabo y esta asociación ya cuenta con servicio particular y alumbrado público. ¿En qué me he basado? A ver, mi tesis fue, primero lo que yo quise hacer es cálculos eléctricos de media baja tensión y mecánicos de manera convencional, y por otra parte utilizar el software, ¿no? Para al final ver qué bondades y qué beneficios me trae utilizar el software y cómo puedo aprovechar esas ventajas, ¿no? Bueno, para la parte eléctrica me basé en el Código Nacional de Electricidad, en el tomo 4 y el tomo 5 en Perú. El tomo 4 nos habla de todo lo que es distribución de media y baja tensión, y el tomo 5 que nos habla de lo que es alumbrado público. Nos da las pautas para un buen diseño de alumbrado público. Y también me basé en la DGE, Dirección General de Electricidad, la norma 18/2002, promulgada el 27 de septiembre de 2002, que nos habla de los procedimientos para la elaboración de proyectos y la ejecución de obras de sistemas de distribución y sistemas de utilización media y baja tensión para zonas de concesión de distribución, ¿no? Una vez realizados estos cálculos convencionales basándome en estas normas, en estos códigos, procedí a hacer lo mismo, pero ya utilizando el software, ¿no? Y de esto, para el diseño de estas redes se logró tener como resultados estos dos tipos de diseño, obteniendo cálculos eléctricos por los dos métodos, cálculos mecánicos, tablas de tendido, balance de cargas, planos, metrados, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción del problema. Yo vi que en esa zona, donde basé mi proyecto, carecían de servicio particular, ¿no? Y también de alumbrado público, ahora el alumbrado público es súper importante para todos, nos da seguridad, calidad de vida. Entonces el hecho de que no haya un correcto diseño de estos subsistemas y alumbrado público para esta asociación me motivó a basarme en este desarrollo, ¿no? Y también es una zona que no posee muchos recursos económicos, y de repente esa fue una de las razones para yo enfocarme en ellos, ¿no? Y apoyarlos de alguna manera. Bueno, los objetivos en los que me basé, primero fue realizar el diseño del subsistema de distribución de media tensión para esta asociación con cálculos eléctricos convencionales y utilizando el software DirectCAD. De la misma manera, para la baja tensión, haciendo cálculos convencionales y usando el DirectCAD. De la misma manera para el alumbrado público, y al final comparar los resultados y ver las bondades que nos ofrece, ¿no?, este software. Como ya les dije, me basé en el Código Nacional y en la norma DG, que es para Perú. Vamos a hablar ahora un poco de marco teórico de lo que son redes de distribución eléctrica. Bueno, es la parte del SEIN, o sea, del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, encargado de enlazar los sistemas de transmisión eléctrica
con los clientes finales, ¿no? Que pueden ser comercios, naves industriales, parques, lugares públicos en sí. ¿Qué compone una red de distribución eléctrica? Está compuesto primero por un subsistema de distribución primario o de media tensión, un subsistema de distribución secundario o de baja tensión, el alumbrado público, las conexiones y los puntos de entrega de energía. Acá podemos ver un cuadro, un mapa que nos dice lo mismo que expuse. Sistema de distribución se divide en subsistema de distribución primaria, que cuenta con redes de tensiones mayores a 1 kilovoltio y menores a 30 kilovoltios generalmente. Y subsistema de distribución secundaria, que cuenta con redes menores a 1 kilovoltio y el alumbrado público y las acometidas, ¿no? Vamos a comenzar con un poco más de teoría para lo que es subsistema de distribución primaria o de media tensión. Este subsistema es el encargado de transportar la energía eléctrica que se produce en un sistema de generación que pasa por líneas de transmisión y que lo lleva hasta un subsistema de distribución secundario o para la utilización de las viviendas, alumbrado público, etc. Como les comenté, estas tensiones para la media tensión van de 1 kilovoltio a 30 kilovoltios. Según el Código Nacional de Electricidad de Perú, en el tomo 4, capítulo 2, nos indica tensiones nominales para trabajar nuestro diseño. De ahí comenzamos. Nos dan tensión nominal de 10 kilovoltios, de 1 kilovoltio, de 3.2 kilovoltios /7.62, de 20 kilovoltios, de 22.9 /13.2 kilovoltios. ¿No? Ahora, ¿qué nos dice para el diseño? Para el diseño de media tensión, nos dice que la caída de tensión en estas redes no debe exceder el 3% para lugares urbanos y el 6% para lugares que son rurales, ¿no? Esto de la caída de tensión de la tabla anterior. Acá juega un papel muy importante nuestro conductor, porque dependiendo bastante de la sección que tenga nuestro conductor va a variar, o va a aumentar o va a disminuir la caída de tensión. Esta caída de tensión se mide desde el punto de diseño que nos entrega la concesionaria eléctrica, en mi caso fue la CEAL, hasta el primario de nuestro transformador o nuestra subestación. ¿Qué son los conductores? O sea, los conductores para media tensión generalmente son de cobre o aluminio. Tenemos 4 tipos, ¿no? Generalmente los que más se usan son de conductores de aluminio trenzado, conductores de aleación de aluminio, conductor de aluminio con refuerzo de acero y conductor de aluminio con refuerzo de aleación. ¿Qué más necesitamos para nuestra media tensión? Principalmente los postes también, ¿no? Que van a ser los soportes verticales para toda nuestra línea de distribución. En este caso, postes porque el diseño que yo realicé fue aéreo, no fue subterráneo. Bueno, estos postes pueden ser de madera, pueden ser de concreto armado, centrifugado, pueden ser de metal, hasta de fibra de vidrio también. Tienen una sección circular generalmente, pero también puede tener secciones cuadrangulares, rectangulares, ¿no? Para media tensión, las alturas normalizadas para media tensión van de 9 a 15 metros y la carga que soporta en la punta del poste va de 100 a 500, de 100, 200, 300, 400 y 500 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Es la carga de trabajo que va a soportar el poste. Los aisladores para media tensión. Bueno, los aisladores van a ser los elementos que sirven, como su nombre mismo lo dice, para aislar y también soportan el peso de nuestros conductores, ¿no? Generalmente estos están fabricados de porcelana, pero también pueden ser de vidrio templado o otros tipos de material, ¿no? Deben de tener alta resistencia a la corriente de fuga y también tienen que tener buenas características para soportar el medio ambiente. Las retenidas. Es muy importante el uso de retenidas porque este elemento nos va a ayudar a contrarrestar los esfuerzos mecánicos que generan los conductores en nuestro poste, ¿no? Existen retenidas verticales e inclinadas. Generalmente las inclinadas forman 45 grados con el suelo. Para media tensión, ¿qué nos dice la norma? Tenemos que respetar unas distancias mínimas de seguridad, ¿no? Entre conductores nos dice que si nuestra red es de 11 kilovoltios o menos, la distancia entre conductores no debe ser menor a 40 centímetros o 0.40 metros. Y para tensiones mayores a 11 kilovoltios, se debe aumentar 1 centímetro más por cada kilovoltio que aumente, ¿no?
Ahora, la distancia mínima desde el conductor más bajo hasta el suelo. ¿Qué nos dice la norma? Para tensiones de 1 a 15 kilovoltios tenemos al cruce y a lo largo, ¿no? Al cruce para carreteras y avenidas son 7 metros, no debe ser menor a 7 metros. A lo largo nos dice que son 6 metros. Para calles y caminos, al cruce nos dice que son 6 metros. Y a lo largo 5.5 metros. En áreas que no son transitables por vehículos, para ambos casos, para cruce y a lo largo es 4.5 metros. Ahora, para tensiones nominales de 15 a 30 kilovoltios, tenemos al cruce en carreteras y avenidas 7 metros, a lo largo 6.5, en calles y caminos de 7 y a lo largo de 6, y para áreas no transitables por vehículos de 5 metros. Entonces nuestras distancias mínimas no deben ser menores a esto. Bueno, hablando ya de media tensión, ahora nos pasamos a lo que es baja tensión. Tensiones nominales para baja tensión tenemos 380-220 según norma. En este caso, la caída de tensión, a diferencia de media tensión, para la baja tensión, la caída de tensión no debe ser mayor al 5% de las tensiones nominales dadas, ¿no? Esto va desde el secundario de nuestro transformador hasta el punto de suministro metida. No, al igual que en media tensión, los conductores de baja pueden ser de cobre o de aluminio, puede ser de dos hilos, fase neutro, 3 hilos, 2 fases un neutro, hasta 4 hilos, ¿no? Los postes también generalmente son de concreto armado centrifugado, o pueden ser de madera, de metal, pero en este caso el poste menor es de 8 metros, y al empotrarse tiene que excavarse 1.30 metros, y si el poste es más de 8 metros, se debe excavar 10 centímetros más por cada metro de exceso, ¿no? Los aisladores para baja tensión generalmente son los tipo PIN, son aisladores de porcelana igual, tienen un color esmaltado, un café, tienen muy buena resistencia mecánica y una buena rigidez dieléctrica, ¿no? Esta rigidez dieléctrica permite que tenga un comportamiento de aislador y no de conductor. Bueno, ¿qué nos dice las distancias mínimas para la baja tensión o para subsistemas de distribución secundaria? Si tenemos un vano de 0 a 50 metros, la distancia entre conductores no debe ser menor a 10 centímetros. De 50 a 65 metros no debe ser menor a 15 centímetros, de 65 a 80 metros no debe ser menor a 20 centímetros, y de 80 a 100 metros no debe ser menor a 30 centímetros, ¿no? Bueno, terminando la media, la baja tensión, pasamos al alumbrado público, que es indispensable tener un buen alumbrado público en todas las zonas, en parques, en plazas. Bueno, nuestro alumbrado público tiene que cumplir con ofrecernos un grado aceptable de uniformidad en iluminación, ¿no? Tiene que evitarse el fenómeno de deslumbramiento, tiene que tener un fácil mantenimiento, y tiene también que satisfacer las condiciones estéticas, especialmente en lo que son plazas, lugares públicos, ¿no? Y básicamente me enfoqué para el alumbrado público en un tipo de luminarias que son las que más se están utilizando ahora. Son las luminarias LED, que son lámparas de estado sólido que utilizan diodos de luz como fuente de energía luminosa, ¿no? Estas luminarias LED nos ofrecen muchas ventajas respecto al otro tipo de luminarias. Por ejemplo, nos ofrecen una eficiencia energética mayor, nos ayudan a ahorrar hasta el 85% menos de electricidad. Tienen una vida útil bastante amplia, hasta de 50.000 horas de uso. Este tipo de luminarias es bien ecológica, no solo porque ayuda a ahorrar energía, sino también porque evita el uso de tungsteno y de mercurio en su fabricación. Y por último, tiene baja emisión de calor y ofrece un fácil mantenimiento, ¿no? Un poco de lo que es el software. Este software es un DirectCAD, es un software de última generación que está creado para hacer el diseño de sistemas de distribución eléctrica, ya sea aéreo o subterráneo, para media o baja tensión, y también para el alumbrado público, ¿no? Y desarrolla en forma automática los cálculos de perfiles de corriente y tensiones en nodos, fase por fase, verificando automáticamente las caídas de tensión, pérdidas de potencia, balance de cargas y otros diferentes factores, ¿no?
de los que se puede obtener un reporte de resultados. Podemos obtener cálculos eléctricos, mecánicos, un metrado de todos los materiales, planos, diagramas unifilares, etc. Unas ventajas que nos ofrece, por ejemplo, optimiza el diseño de una red de distribución, ya sea aérea o ya sea subterránea. Nos ayuda bastante a ahorrar tiempo en el diseño, ¿no? Más que los cálculos convencionales, que nos toman mucho más tiempo. Nos ayuda a reducir los costos en inversión para el desarrollo, y también nos ofrece una mayor precisión en cálculo. Bueno, avanzando ya con la memoria descriptiva de mi proyecto, si se puede ver en la primera imagen, es una toma aérea con Google Earth de la zona del predio donde trabajé. En la segunda imagen se puede apreciar un poco mejor con zoom toda la asociación, y de amarillo vemos un punto que ese amarillo es el punto de diseño que nos ofrece la concesionaria. A partir de este punto vamos a empezar nuestro diseño para la media tensión, ¿no? Perdón. Este punto de diseño, como les dije, nos los entrega la concesionaria. En mi caso fue la CEAL. Nos entregó el poste número 28804, que estuvo ubicado al frente del lote E17. La tensión nominal para este punto de diseño es de 10 kilovoltios. Después pasamos a lo que es calificación eléctrica, ¿no? La calificación eléctrica, por norma, según el código, tiene diferentes valores. Para esta asociación es del tipo 2. ¿Y qué nos dice el tipo 2? Nos dice que cada lote debe tener 1000 watts de potencia, o 1 kilowatt. Y para mis cargas especiales, que eran el pequeño centro de salud, un pequeño salón de usos múltiples y el pequeño parque, estaba considerando 3000 watts por cada uno. Bueno, para mis cálculos eléctricos primero de media tensión, utilicé este conductor aéreo de aleación de aluminio, de una sección de 35 milímetros cuadrados. La corriente máxima admisible de mi conductor es de 166 amperios, una resistencia de 0.96 ohmios por kilómetro, y la reactancia de 0.45 ohmios por kilómetro. Bueno, yo comencé hallando mi corriente de diseño, mi corriente nominal. Es la potencia en kilovolt-ampere, 100 kilovolt-ampere entre la raíz de 3 por 10 kilovoltios, obtuve una corriente de 5.77, ¿no? Esta fue la corriente con la que vamos a trabajar, y de más sobrado mi conductor va a soportar esta corriente. Y para la caída de tensión utilicé esta fórmula, que es la sección del conductor por la longitud de la distancia del punto de diseño al primario de mi transformador, que es de 18.21 metros, por la resistencia, por el factor de potencia, más la reactancia por el seno de phi, entre 10 por la tensión nominal al cuadrado. Bueno, para mi media tensión fue simple, porque solamente va del punto de diseño al primario del transformador, que está súper cerca, solamente a 18.21 metros. Entonces acá podemos ver que mi caída de tensión, según norma, no supera el 3%, es más, está bien baja. Entonces cumplimos lo que nos dicen, ¿no? Cumplimos la caída de tensión, y la capacidad máxima corriente también se cumple. Entonces este conductor va a funcionarnos normalmente para la media tensión. También para los fusibles, el cálculo de fusibles, bueno, hice cálculos para todo, en verdad, pero cálculo de fusibles con mi corriente nominal por 1.5, seleccioné un fusible tipo K que aguanta hasta 10 amperios. Bueno, eso fue lo de mi memoria descriptiva para la media tensión. Ahora para la baja tensión y el alumbrado público. Para lo que es baja tensión, también es aéreo, es sistema trifásico, 380-220 voltios. Y para las instalaciones de alumbrado público va a ser aéreo, monofásico y de 220 voltios. Para mis cálculos eléctricos consideré esto. Primero, para el servicio particular, mi tensión de servicio 380-220 trifásica. Mi sistema es aéreo autoportante. El factor de potencia considerado es 0.9, factor de simultaneidad 0.6. El conductor era conductor de aluminio cableado duro, CAI. Y para el alumbrado público se consideró una tensión de servicio de 220 monofásico, un sistema aéreo monofásico, factor de potencia de 0.9 y en simultaneidad de 1. Esta fórmula de caída de tensión. Entonces, estos fueron mis cálculos convencionales, como se puede decir, ¿no? Utilizando fórmula,
Acá podemos ver los tramos, los circuitos, la potencia por circuito, la corriente, la sección de mi conductor, que es de 50 milímetros cuadrados para la baja tensión, mi factor de caída de tensión, la longitud de cada circuito, ahí podemos ver el factor de caída de tensión, mis pérdidas de potencia, mi tensión y mis pérdidas de tensión. Como vimos al comienzo, la tensión no debe ser mayor al 5%. Y en todos los casos, mi tensión no supera el 5%, ¿no? Máximo tengo 3.88 de caída. Esto para la media tensión. Igual acá, todos los circuitos podemos ver, no supera el 5%, perdón. Y lo mismo para el alumbrado público. Para el alumbrado público podemos ver lo mismo. También podemos ver que la caída de tensión no supera el 5%. Y la caída de potencia no supera el 3%. Bueno, eso fue la parte convencional, que dice los cálculos eléctricos convencionales. Después de eso me fui a utilizar el software, ¿no? El diseño del subsistema de distribución primaria, secundaria y alumbrado público, ya utilizando el software. Bueno, ¿cómo comencé a utilizar el software? Primero, en el software seleccioné la norma de mi país. En el Perú utilizamos la norma DGE, entonces procedí a seleccionar esta norma, automáticamente se carga, se pone la bandera del país. Puse el nombre de mi proyecto, seleccioné todos mis datos, ¿no? Antes de empezar el proyecto. Y después, apenas tú selecciones la norma DGE, automáticamente en la base de datos general se cargan todos los elementos, bueno, la mayoría de elementos que vamos a utilizar para nuestro proyecto, ¿no? O que se usan según la norma. Nuestros postes, nuestros armados, nuestros aisladores, puestas a tierra, retenidas, luminarias, etc. Pero en mi caso, por ejemplo, yo en la base de datos generales no tenía mi subestación aérea monoposte trifásica de 100 kVA. Entonces, lo que hice se puede crear, ¿no? Seleccioné una estructura parecida, similar, y yo diseñé mi propio subsistema, mi propia subestación. Puse los datos de la tensión, la potencia aparente, todo. Lo mismo me pasó con el conductor para baja tensión, que es de 50 milímetros cuadrados por 16 para el alumbrado público y 35 para el neutro, 35 milímetros cuadrados para el neutro. No encontré ese conductor en mi base de datos general y procedí a crearlo, ¿no? Los datos que para crear este conductor los saqué de fichas técnicas de resistencia, reactancia, todos los datos, ¿no? Resistividad. Agarré y con esos datos de fichas técnicas en el software los coloqué. Bueno, una vez creado estos dos elementos que no tenía en mi base de datos general, me fui a datos de proyecto. Datos de proyecto, ahí sí, en esta parte seleccionamos todos los elementos que vamos a utilizar en nuestro propio proyecto. Podemos ver acá la imagen, primero en los armados de media tensión, que es el elemento que no tenía y que lo creé. Puse clic derecho depurar, clic derecho agregar, agregué mi subestación de 10 kilovoltios de 100 kVA. Y bueno, después pasé a los armados en baja tensión. Y acá tenemos estructuras E1, E2, E3, E4, E5 y E6, que son estructuras de alineamiento, estructuras de cambio de sección, estructuras de extremo, fin, inicio de línea, estructuras de alineamiento con derivación y estructuras de anclaje, respectivamente. Y finalmente las estructuras de celosía, ¿no? Que vienen a ser los postes. Postes para media tensión, que fueron de 14 metros y 400 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de carga. Y postes para baja tensión, que fueron de 8 metros y 300 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de carga. Bien, como podemos ver acá, ahí estamos insertando primero nuestro armado de media, de baja, nuestros postes, y después procedemos a agregar lo demás, ¿no? Nuestras acometidas, básico. Tenemos dos tipos de acometidas, pueden ser cortas y largas. Las acometidas cortas generalmente son de 15 metros y las largas van hasta 25 metros. Después nuestras cajas de derivación o cajas lonchera, como le conocen, que se utilizan cuando tenemos 4 o más acometidas según norma, ¿no? Cuando se tienen menos acometidas no se utilizan. Procedemos a agregar nuestras luminarias seleccionadas. Para este caso, para las luminarias, yo utilicé otro software también que se llama Dialux, que me permitió
analizar el espectro luminoso de cada poste, de cada luminaria para la asociación, ¿no? Para que cumpla los estándares que nos dice el Código Nacional de Electricidad en el tomo 5 específicamente. Y una vez agregadas las luminarias, procedemos a agregar los pastorales, que eran de acero galvanizado, ¿de acuerdo? Y las puestas a tierra, agregamos nuestras puestas a tierra, que son 2 para la subestación, y entre postes, después agregamos las retenidas, que todas son inclinadas, formando 45 grados con el suelo. Y bueno, una vez que ya tenemos todos los elementos necesarios para nuestra red, conductores, ¿verdad? También los conductores, tenemos que agregar los conductores de media tensión y de baja tensión. Una vez que ya hemos agregado todos los elementos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, procedemos a cargar nuestro plano. Podemos cargar nuestro plano de 3 maneras. Podemos cargarlo en formato AutoCAD de XF, creo que es. Podemos cargarlo con coordenadas en Excel y también haciendo uso del Google Earth. Particularmente yo cargué mi plano con la extensión de XF y bueno, en el mismo plano empecé a diseñar. Primero enumeré los lotes y bueno, antes de comenzar el diseño se tiene que ir a configuración de baja o de media. Podemos comenzar por baja tensión o por media tensión, es lo mismo. Yo comencé por la baja tensión porque eran mucho más circuitos y eran más trabajosos. En esta parte de la configuración para la baja tensión tenemos que definir lo que vimos hace unas diapositivas anteriores, definir nuestra potencia por lote. Según Norman nos decía que eran 1000 watts de potencia por lote, para lote, ¿no? Y para cargas especiales eran 3000 watts. Acá también podemos ver que tenemos que elegir que si el conductor va a ser para alumbrado público y para servicio público y servicio particular va a ser el mismo conductor, o va a haber un conductor para alumbrado público y otro conductor para servicio particular, ¿no? También tenemos que seleccionar la parte que dice cálculos de media tensión y baja tensión desde BDMT. O sea, tenemos que seleccionar si queremos que nuestra caída de tensión se considere con 100 kilovoltios, o sea, nominales, o se considera en la caída de tensión que viene ya desde la línea de media, que es poquito, pero puede afectar un poco nuestros cálculos, ¿no? Tenemos que poner con qué factor de potencia vamos a trabajar, con qué factor de simultaneidad vamos a trabajar, la temperatura para lo que es cálculos mecánicos también. Y bueno, una vez que ya hemos hecho la configuración de toda para media tensión y para baja tensión, procedemos con el plano ya cargado a hacer nuestro propio diseño, ¿no? Enumeramos todos los lotes. Después de enumerarlos ya empezamos a colocar nuestras estructuras, por ejemplo. Esto es baja tensión. Colocamos nuestras estructuras de 8 metros por 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, nuestros conductores. Hay herramientas de diseño que nos facilitan, son bien simples, nos facilita el diseño de toda la red de media tensión. Procedemos a colocar nuestros postes, nuestras puestas a tierra, nuestras retenidas, las luminarias, por supuesto. Y bueno, mientras vamos avanzando con el diseño, se va poniendo el conductor de color amarillo. ¿Qué quiere decir? Que estamos cumpliendo con lo que dice la norma, ¿no? De que la caída de tensión no supere el 5%, ¿no? De que que no caiga más de eso. Ahora, en caso de que estaremos incumpliendo con esa norma que nos dice el código, se pone el conductor de rojo y ahí te marca, en las herramientas de visualización, te marca cuánto es tu caída de tensión por cada circuito, por ejemplo. Y de ahí ya podemos ir modificando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestra caída de tensión sea menor? Podemos reducir las distancias entre postes, o en otro caso podemos cambiar de conductor a uno más grueso, ¿no? Pero bueno, se realizó el diseño con todos los elementos ya mostrados anteriormente y este fue mi diseño de media tensión. Se cumple con todas las normas eléctricas, balance de potencia, balance de cargas en el transformador RST, en los cálculos mecánicos, las tablas de tendido también para los conductores. Podemos obtener también de esto nuestro cuadro de estructuras, cuadro de todas las luminarias que tenemos. Podemos tener planos en media tensión, planos en baja tensión, podemos tener diagramas unifilares, metrados de todo nuestro proyecto, de todo.
y acá podemos ver mis resultados en el software para la baja tensión, por ejemplo. Acá en baja tensión tenemos que, podemos ver acá que mi caída de tensión en todos los casos no ha superado el 5% para la baja tensión. Igual que en el otro me salen los resultados bien similares. Puede que varíen unos decimales, pero son casi iguales. Y cumple con la norma, ¿no? Acá podemos seguir viendo los otros circuitos para baja tensión, cumpliendo la norma en todos. Lo mismo para lo que es alumbrado público. Podemos ver ahí que la caída de tensión no excede lo comentado. Y bueno, para terminar las conclusiones, bueno, se llegó a realizar el diseño de este subsistema de distribución de media tensión para esta asociación de vivienda taller Canteras 2, haciendo uso de cálculos eléctricos convencionales y también del DirectCAD, ¿no? Cumpliendo por ambos métodos en no superar el 30% según, ¿no? Lo mismo para lo que es baja tensión y alumbrado público. Se llevó a cabo satisfactoriamente de los dos métodos, hacer que cumplan todas las normas establecidas por el código. Y finalmente también llegué a la conclusión que este uso del software reduce bastante los tiempos que vamos a ponerle a nuestro diseño de proyecto. Nos reduce bastante los costos y podemos obtener resultados bien exactos. Pero también resulta importante realizar el diseño de cálculos convencionales porque generalmente las concesionarias piden un proyecto eléctrico enumerado, con planos y con firmas de los ingenieros, ¿no? Entonces, estas dos maneras de trabajar son bien importantes y este software te facilita bastante la vida, es demasiado útil y yo quedé bastante agradecido con el ingeniero Anthony que me capacitó para el uso de este software, ¿no? Y bueno, gracias por escucharme, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la exposición que nos ha presentado. Yo les agradecería por favor a los participantes si tienen alguna consulta. Bien, acá tenemos una pregunta. Editual. Dentro de la aplicación de este software DirectCAD, ¿nos permite calcular también los lúmenes para una mejor aplicación y selección de las luminarias a usar o solamente selecciona las características de las luminarias? Yo particularmente para el diseño en este software utilicé un software llamado Dialux. Este Dialux, básicamente Dialux para calles. Entonces con este Dialux yo seleccioné hay una norma que te dice que según el calzado y según la vereda, la pista, según también el lugar donde se está trabajando, se tienen que considerar un número exacto de lumens que, si no me equivoco, no debe ser mayor a 3 lumens. Y también con el factor de deslumbramiento que tiene que estar entre 3 y 5. Entonces yo trabajé con este software llamado Dialux este software Dialux es especializado en luminarias. Con eso calculé mis lumens y con ese software también hice cumplir lo que me dice la norma en el tomo 5, ¿no? De los lumens, del factor de deslumbramiento y todo eso. Ok. ¿Alguna otra consulta más? A ver, dice acá Orlando. ¿Qué dificultad se te presentó al trabajar con este software? A ver, ¿qué dificultad se me presentó? Básicamente para los cálculos mecánicos tuve un poco de dificultades porque ahí para hacer los cálculos mecánicos como que pide hipótesis, ¿no? Temperaturas del viento, peso del conductor, y en esa parte tuve que capacitarme un poco más con el ingeniero Anthony. Prácticamente fue lo más complicado. De ahí todo, el software es bien didáctico, bien fácil de usar y es bien aplicable para todos estos proyectos. Bien, ingeniero Oscar David Picona Morán, por su participación en calidad de ponente al tercer encuentro internacional de yesistas, le hacemos entrega de este certificado. Agradecemos mucho su aporte, el compartirnos sobre su trabajo realizado. Esta información que todos ustedes nos han compartido verdaderamente es muy beneficiosa para todos los que estamos escuchando, porque sirve para que puedan tener algunas ideas, ¿no?, de los proyectos que van a realizar. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar, y felicitaciones. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.